Bueno, paso entonces a compartir pantalla, si damos comienzo a esta clase, la clase número 20. Y pasa que tenía este joy, campera. La mochila la llevé re al pedo solo para que me transpire la espalda. Después venir cargando la, no sé, los chicos incómodos. Sí, igual fui y vine rápido. No era el de Bueno, siempre. Había otro, creo. Igual yo ya fui mentalizado de que iba a haber algo. Hay un micrófono abierto por ahí, ¿no? sí, ahí lo veo. Listo. Vamos a sacar esto. Bueno, comenzamos entonces. Hoy vamos a comenzar con programación orientada a objetos, lo que es backend puro, ¿no? La parte de Java. Vamos a estar viendo, bueno, en primer lugar, instalación de NetBeans, que va a ser el IDE con el que vamos a estar trabajando en lo que es Java. Manejo de clases y herencia. La idea no es meternos tan a fondo con Java, en programación orientada a objetos, ¿no? Ver los conceptos fundamentales, que es lo que nos va a servir para empezar a armar el proyecto. Y luego ya meternos, ¿no? Ya comenzar a hacer un CRUD. Primero vamos a hacer un CRUD chiquito con Java Web y después pasamos al proyecto final. Bueno, comenzamos. Y bueno, y también antes de, seguramente la clase que viene, vamos a estar viendo un poquito de persistencia con base de datos. Vamos a ver dentro de NetBeans que tenemos también un gestor de base de datos que se llama JavaDB. Vamos a ver un poquito, un programita chiquito con eso también para que lo conozcan. Y luego vamos a hacer la siguiente clase, un CRUD con MySQL. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, en primer lugar, instalación de NetBeans, ¿no? Yo les recomiendo que al momento de instalar, yo igualmente les voy a enviar una guía, un instalador de JDK más NetBeans. No se guíen por la versión o el sistema operativo que aparece acá, porque es una versión media, ya tiene unos años, pero básicamente, ¿no? Para que sepan los rasgos generales para poder descargarlo. Pero lo que les recomiendo que hagan es lo siguiente, buscan, lo ideal es que no lo instalen por separado. Muchas veces van a encontrar en la web que viene el NetBeans por un lado y el JDK por el otro. Yo les recomiendo que lo instalen todo junto, entonces buscando NetBeans más JDK en Google los va a llevar a la página de Oracle y a un instalador que viene ya completo, con todas las librerías que necesitamos. Ustedes van a elegir, dependiendo del sistema operativo, qué versión descargan, y este instalador simplemente lo ejecutan. Si les pide instalar librerías, acepten, ¿no? Las librerías que les pida, pero lo bueno que tiene es que ya va a venir incluido con el JDK, así que es un instalador completo que le va a instalar NetBeans más JDK, ¿no? Todo el paquete completo, así que de esa manera no van a tener inconvenientes. Leandro, consulta. ¿El Apache viene ya con el JDK? Sí, el Apache viene a una librería de Apache y si no, vamos a usar cuando lo tengamos que usar en un entorno de servidor con Apache, vamos a usar el SAMP o el WAMP, alguno de los dos, para emular que estamos conectados a Apache. Por el momento igual no lo tenemos que usar, ya después, cuando llegue el momento, les voy a mostrar cómo usarlo. Pero sí, con este instalador no vamos a tener drama con todo lo que son esas librerías. Perdón, ¿qué era? ¿Del 12? ¿El NetBeans 12?
NetBeans pueden instalar el 8.2. Digamos, el paquete completo les va a aparecer esta versión. El 8.2. Si quieren alguno superior lo pueden instalar. No sé si vendrá conjunto con el JDK. Pero si tienen alguno superior lo pueden instalar. O si quieren instalarlo por separado también lo pueden hacer. Yo lo estaba descargando de la página de Apache, ¿no? Está bien, bajo el dedo la que entonces. Pues yo uso IntelliJ. ¿Vos creés que me conviene instalar también NetBeans para seguir mejor el curso o con IntelliJ puede andar bien? Digamos, lo único que quizás no vas a poder replicar es lo que veamos la clase que viene, que vamos a ver un gestor de base de datos propio que trae NetBeans, que es el JavaScript. Quizás ahí, digamos, eso es un agregado que les voy a dar para que también lo conozcan, ¿no? Para que tengan una alternativa también ahí. Pero creo que después con todo lo demás no vas a tener inconvenientes. Es lo que te resulte más cómodo. Ok, bueno, lo instalo total, después lo saco y listo. Gracias. Lo vas probando. Bueno. Profe, ahí alzaron la mano. ¿Cómo? Alguien alzó la mano. Ruth Borges, sí, decime. Profe, yo tengo una consulta. Yo estoy bastante atrasada con JavaScript. O sea, yo todavía no he hecho lo de la calculadora de los tickets y se me ha hecho difícil. Quería saber si hay personas que están como yo para ver si podemos organizarnos y no sé, como que practicar juntos o intentar como que ponernos al día juntos. O no sé si yo soy la única que me quedé ahí pegada. Sí, eso lo pueden organizar en lo que es el grupo de WhatsApp. Pueden organizar ahí un plan de trabajo como para hacer ejercicios juntos. Cualquier duda también me lo podés comentar, no sé en lo que estarás trabada y eso. Y no sé si estuviste viendo la clase de repaso del viernes pasado. Ahí hicieron también un repaso de lo que es JavaScript. Yo la vi y me vino bien la clase, pero no sé si es porque yo comencé el curso y yo no sabía nada de nada de nada y por eso estoy como que siento que es mucha información de alguna manera y como que muy por encimita. Entonces como que, o sea, me sirve para guiarme en la ruta de aprendizaje y están muy buenas las clases, todo, pero de a momentos me siento un poquito como que es mucha información para procesar, algo así. Entiendo. Bueno, ok. Sí, eso lo pueden estar organizando entre ustedes y bueno, cualquier duda que tengan me consultan. Bueno, entonces como les comentaba, descargamos NetBeans, el paquete entero con el JDK para poder comenzar a usarlo, ¿no? El NetBeans lo van a ver que van a ver este IDE, ¿no? Este icono en el escritorio. Ejecutamos. Voy a borrar un proyectito que tengo acá, que luego lo vamos a ver. Estoy borrando un proyectito que tenía, que luego lo vamos a ver más adelante. Bueno, simplemente... Perdón, el link para bajar este NetBeans, donde lo podés pegar en el chat. Les conviene, sí, ahí se los paso.
Si buscan NetBeans más JDK les va a aparecer, pero para que lo tengan a mano se lo paso. Ahí, esa es de la página. Ahí está. página Listo, gracias. y con eso lo pueden tener. Bueno, este sería el entorno de NetBeans, ¿no? El primer paso para empezar a trabajar con este IDE de programación orientada a objetos va a ser crear un nuevo proyecto, archivo, new project. Por el momento nos vamos a manejar con Java Application, Java puro. Luego, más adelante, vamos a pasar a Java Web, que es este entorno. Entonces, creamos un proyectito con Java Application. Le damos un nombre, Java Application 1. Y simplemente creamos nuestro proyecto, ¿no? Bueno, vamos a ver a la izquierda el explorador de archivos, ¿no? Donde vamos a tener nuestro package, ya vamos a ver el concepto de qué significa package. Dentro del package vamos a tener nuestra clase, que ya automáticamente cuando creamos un proyecto, el package va a tener el mismo nombre que la clase, salvo que, bueno, va a variar en que la clase va a estar con la notación camel case, que es la notación oficial de Java, mayúsculas y minúsculas. Y, bueno, simplemente en este apartado vamos a estar viendo todos los archivos que necesitemos. Luego, en la solapa de services ya vamos a ver cómo podemos hacer una persistencia con base de datos, podemos hacer una conexión a la base de datos y demás. Luego, eso lo vamos a ver. Bueno, en este apartado vamos a tener las pestañas con nuestros archivos abiertos, .java. No podríamos tener el mismo package, diferentes archivos en los que vamos a denominar las clases. Van a ser diferentes public class de Java, cada uno de los archivos que creemos. O podríamos también tener en diferentes packages, ¿no? Eso es indistinto. Si yo quisiera crear acá en el source una nueva clase, simplemente Java class. Y tengo una nueva clase dentro del mismo package, ¿no? Bueno, si vamos a mi clase principal del package, voy a obtener vamos a ir a la principal. Perdón, eso significa, Leandro, eso significa que es una nueva clase, es un objeto nuevo dentro de un paquete. Ya vamos a ver el concepto, pero... ¿Es una carpeta? Sí, cada una de las clases va a ser un entorno de trabajo en el que, no sé, podría tener una clase que se llame coches, otra clase que se llame aviones, ¿no? Que se llamen diferentes clases y las clases que tengan cosas en común, ya vamos a ver con el concepto de herencia que vamos a poder sincronizar y vamos a poder heredar las propiedades de una clase con la otra. Pero ya vamos a ver bien el concepto de cada cosa. Bueno, en primer lugar, yo lo primero que voy a tener es esta clase creada que va a tener el nombre de... Voy a borrar la segunda que hice. Esta vamos a dejar con una sola. Que va a tener el mismo nombre que tiene el package, ¿no? Ya vamos a ver que es una clase pública, un package y demás para que se empiecen a meter en tema. Acá vamos a encontrar nuestro IDE en el que siempre dentro del main vamos a empezar a codificar nuestro código Java. Fuera del main vamos a crear nuestros métodos, constructores y demás para nuestros objetos y dentro del main va a ser nuestro programa principal de esta clase, ¿no? Bueno, simplemente esto sería lo que es el IDE. Luego vamos a tener estas flechitas para ir ocultando código en caso de que sea muy extenso mi programa, que yo pueda ir en cada sección de mi IDE, ir ocultando, ¿no? Cada porción de código. Tenemos estas flechitas. Acá abajo vamos a tener el área de mensaje cuando ejecutemos un código desde acá, de Run Project, cuando ejecutemos un proyecto, vamos a ver, digamos, el visor de lo que ejecutemos acá abajo. Sería el área de mensajes. ¿Qué más? Bueno, luego cuando
esté un poquito más armada cada una de las clases que vayamos viendo. Vamos a tener acá abajo el detalle sobre esas clases, a qué hacen referencia y demás. Y bueno, eso sería más o menos un poco lo básico del NetBeans. Bueno, seguimos un poquito con un poco de teoría. Yo acá les dejo cómo ingresar al programa, ¿no? Todo lo que acabamos viendo, cómo crear un proyecto nuevo. Seleccionamos proyecto nuevo, ¿no? Colocamos el nombre. Bueno, y ya vamos a ver el entorno de trabajo ya creado. Las diferentes opciones, ¿no? Se los dejo acá para que lo tengan en cuenta, cada uno de los apartados del NetBeans. Bueno, una explicación de cada cosa, ¿no? En el que, bueno, como un poco les comentaba, que la pantalla va a estar dividida en 4 partes. Tenemos el selector de detalle de las clases, ¿no? Con su main. Tenemos la ventana, como les comentaba, la pestaña de archivos, ventana de edición, área de mensajes. Y, bueno, ahora vamos a ver un poquito el concepto de qué es el package, no de Java. Cuando nosotros creamos simplemente un nuevo proyecto, como les comentaba, se va a crear un package que va a tener el mismo nombre de... Acá está, el package, acá. Va a crear un package con el nombre del proyecto, que también va a ser el mismo nombre que va a tener mi public class, mi clase pública que acabo de crear. Agustín Moldaski, sí, decime. Están diciendo que quieren entrar. ¿Que quieren entrar? A ver. Sí, a la clase. No veo nada. Por ahora, no sé si... Por ahora no tengo ninguna solicitud. Ah, era yo por WhatsApp, ahí ya pude entrar. Gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿qué es el package? Un package simplemente es una agrupación de clases, ¿no? Recordamos el concepto de librería existente en otros lenguajes o sistemas. Básicamente un package es una librería de Java, ¿no? Que va a contener una clase. Entonces, una clase puede definirse como perteneciente a un package y puede usar otras clases definidas en ese o en otros packages, ¿no? Entonces, los packages delimitan el espacio de nombres. Entonces, en Java y en varios lenguajes de programación más existe el concepto de librerías. Entonces, una librería en Java se puede entender como un conjunto de clases que poseen una serie de métodos y atributos, que ya vamos a ver cómo armamos cada uno de los métodos y atributos de la clase que queremos utilizar. Entonces, lo realmente interesante de estas librerías para Java es que facilitan muchas operaciones. Por ejemplo, tenemos la clase scanner de Java, que va a formar parte de la librería java.util, y esta clase scanner nos va a proveer métodos para leer valores de entrada de varios tipos y de varias fuentes, básicamente para ingresar valores por teclado. Incluyendo valores, bueno, por teclado o almacenados en un archivo. Entonces, el package llevará el mismo nombre de la clase que creamos y que sale del nombre que ponemos a nuestro proyecto. Por ejemplo, si nuestro proyecto se llama coche, nuestro package se verá así en Java, ¿no? Como estuvimos viendo, el package se va a llamar coche en minúscula, con punto y coma, y luego la public class, la clase pública también se va a llamar coche, pero esta vez con la primera letra en mayúscula. Si tuviera más largo, una palabra más larga, sería con notación camel case, ¿no? Mayúscula y minúsculas. Bueno, ¿qué es el public class de Java? Entonces, las clases en Java Class, son plantillas, ¿no? Simplemente son plantillas para la creación de objetos. En estas plantillas vamos a crear diferentes objetos. En lo que se conoce como programación orientada a objetos, la cual es uno de los principales paradigmas de desarrollo de software en la actualidad. Por ejemplo, yo podría tener una clase llamada medios de locomoción y dentro de esta clase una subclase, medios de locomoción terrestres. Si nos imaginamos esto, podríamos decir,
no sé, nombrar los objetos como coches, camiones, micros, trenes, etc. Y estos tienen cosas en común. ¿Verdad? Tienen las cosas en común, pueden ser ruedas, usar combustible, frenos, luces, bocina, etc. Todas esas cosas en común decimos que son atributos de la clase, ¿no? Una clase puede tener diferentes atributos y también si tenemos diferentes clases, una clase puede heredar atributos de otra, ¿no? Si queremos reutilizar atributos. Y a su vez, estos atributos van a accionarse en forma distinta en cada uno de estos objetos que mencionamos. Entonces, por ejemplo, la forma de abrirse la puerta de un coche y la puerta de un tren en cuanto a su movimiento de apertura, ¿no? Eso se van a accionar de manera diferente, pero van a tener similitudes. Disculpame, Leandro, ¿eso se le dice herencia o algo así? Herencia, sí, cuando heredamos los atributos de una clase se llama herencia. Los atributos y los métodos podemos heredar. Una clase con otra puede heredar sus atributos y los métodos que utiliza. Bueno, por lo tanto aquí pondremos el nombre de ese objeto o clase, por ejemplo, public class coche. Es pública porque se puede acceder desde varios packages, ¿no? La puede usar cualquier persona, digamos, la podemos usar desde cualquier archivo en la que llamemos a esa clase se puede utilizar. Que en realidad es el nombre que le pusimos a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, el public static void va a venir, asociado, ¿no? Al concepto de una función. Va a ser una función grande en la que vamos a incluir todo nuestro código ahí. En Java, un programa es un conjunto de definiciones de clases que están dispuestas en uno o más archivos, ¿no? Dentro de la clase coche, por ejemplo, se define el método main. Podríamos tener siempre, cuando creamos un package, ¿no? Cuando creamos un package, siempre la clase principal que viene con el nombre del package va a tener un main. Va a tener un principal. También nosotros podríamos tener más clases dentro de este package que no van a tener main, van a tener solo la clase para definirla, pero el main siempre va a ser el que viene asociado al package, ¿no? El principal. Entonces, este método main principal, vamos a verlo que va a aparecer como public static void main, entre paréntesis string args, ¿no? Y diferentes llaves. Y todo lo que escribamos en esta llave se va a ejecutar como un programa. La palabra void indica que el método main no retorna ningún valor, ¿no? Eso significa que es el programa principal y no va a retornar un valor. Simplemente lo vamos a utilizar para ejecutar nuestro programa principal. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplito y luego seguimos la que está acá. Un ejemplito básico, ¿no? De una acción que podemos realizar con Java. Bueno, la manera, digamos, el barra, asterisco y asterisco barra es una manera de comentar, ¿no? De comentar código, como estuvimos viendo que es igual a un archivo CSS. Entonces, cuando queramos trabajar con Java, muchas cosas lo va a tomar automáticamente y otras cosas tenemos que importar la librería. Simplemente para importar una librería, escribimos acá el nombre de esa librería. Bueno, utilizamos la sentencia import. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un ejemplito básico de Java en el que vamos a ingresar valores por teclado. El lenguaje de programación Java está ligado a JavaScript, así que todo lo que vimos con JavaScript se puede aplicar acá a Java, ¿no? Porque es el mismo lenguaje, básicamente. JavaScript es un derivado de Java que se enfoca más en lo que son las plataformas web. Bueno, entonces vamos a importar esta librería Scanner para ingresar valores por teclado. Java.util scanner, punto y coma, y ahí vamos a importar mi librería. Generalmente ustedes cuando vayan codificando les va a ir indicando acá alguna sugerencia, ¿no? A la izquierda, alguna sugerencia que les dice, en este caso, me dice que está de más la palabra import, porque
digamos, ya viene esa librería incluida, pero para que sepan cómo hacerlo, lo voy a dejar igual. Import java.util.scanner. Ven que a medida que van escribiendo les va dando algún import java.util.scanner. Que me dice que está mal. Import. Bueno, vamos a sacarlo y después vemos si me lo piden. Bueno, entonces de esa manera se importan librerías. Ahora vamos a ver un ejemplito con la librería Scanner, ¿no? Para hacer una entrada de datos por teclado simplemente y mostrarlo por pantalla, un ejercicio básico. Entonces yo siempre que quiero ingresar un valor por teclado tengo que declarar una variable de tipo Scanner, que podría ser teclado por el tema de ingreso de datos por teclado, podría llamarse de cualquier otra manera. New, y siempre es la misma manera, hay que declarar el system de Scanner para que yo pueda ingresar valores por teclado. System.in, y de esa manera lo agrego. Acá, bueno, le estoy usando una variable tipo Scanner que seguramente, bueno, ahora sí, me pide importarla. No sé por qué no me dejó antes, se ve que porque antes no me dejaba porque todavía no había usado nada con esta librería, entonces me lo tomaba como que estaba de más importarla. Pero ahora ven que declarar una variable de tipo Scanner y me dice, bueno, necesitas importar la librería Scanner. Entonces hago un clic ahí y me importa automáticamente la librería. Sí, ya eso, sí, no hace falta que lo importen a mano. Acá, digamos, cuando tengan que utilizar algo que necesite alguna librería, simplemente se los va a pedir importar esa librería, ¿no? Como en este caso, y me importó ahí la librería. Bueno, entonces, yo podría tener una variable tipo int entera, ¿no? Para ingresar valores por teclado, 26 son 0. Y voy a mostrar un valor por pantalla, por ejemplo, voy a mostrar un título, se hace con el system.out.println, para mostrar en forma, println para mostrar de forma en línea. Si le saco el NN me lo va a mostrar en forma horizontal. Bueno, entonces voy a mostrar, no sé, ingrese un valor. Simplemente algo básico, ¿no? Para que vean cómo ingrese un valor. Entonces ahora para usar, voy a tener que usar esta variable teclado para ingresar valores por teclado y se lo voy a asignar ese valor, lo quiero guardar en una variable. Entonces voy a usar la variable A, en el que le asigno el valor de lo que vaya a ingresar por teclado, le estoy diciendo que me lo va a guardar, que me lo guarde en una variable. Entonces, teclado punto, para ingresar valores enteros por teclado voy a usar el netIn. En realidad se usa netIn para valores enteros, double, lo que sea. También podría agregarle, ¿no? Si quiero ingresar valores por decimales, flotantes y demás. Generalmente el más utilizado es el netIn, eso abarca todos los tipos. Y hay dos tipos utilizados, el netInt para valores enteros o el netline para valores de tipo, para ingresar un nombre, un apellido, para strings, ¿no? Bueno, netInt, y simplemente ahí con este apartado me va a pedir el ingreso de un valor, ¿no? Por teclado y me lo voy a guardar en una variable. Y después simplemente voy a mostrar ese valor, ¿no? Algo bien sencillo. System.out.println. Esto no es muy diferente, bueno, tiene sus diferencias, pero es parecido a lo que hacíamos con Java. El número ingresado, con JavaScript, digo. El número ingresado es 2 puntos y el valor de A, ¿no? Entonces, si yo quiero, ahí estamos. Si yo quiero ejecutar esto, aprieto acá el botoncito verde.
ingresamos un valor, 26, enter, el número ingresado es 26, ¿no? Algo bien sencillo. Leandro, Sí. ¿podías hacer un paneo de cómo hiciste el paso a paso? Porque no lo entendí mucho. Sí, claro. Primero, ¿qué queremos hacer? Ingresar un valor por teclado, ¿no? Entonces, para eso, para ingresar valores por teclado, y no valores que ya estén predefinidos, ¿no? En la variable, tenemos que usar la clase scan, la librería scanner. Esta librería scanner. Que es la que incluiste la incluiste arriba de todo. Sí, que en realidad se incluyó automáticamente. No, la incluí, pero me decía, la incluí antes de tipear el programa, entonces me decía que estaba de más incluir esa clase, esa librería, porque no la estaba utilizando. Así que primero lo que hice fue, sin importar ninguna librería, definir una variable de tipo scanner para yo con esta variable usarla para ir ingresando valores por teclado. Se declara de esta manera con un nombre de variable, podría ser teclado o cualquier otro nombre, igual a new scanner parenthesis system.in. Esa es la manera de siempre declarar una variable de tipo scanner. Luego utilicé otra variable de tipo entera que lo inicialicé en 0 y simplemente mostré un mensaje en pantalla. Esto sería como un console.log de lo que vimos en lo que es JavaScript. Mostré un mensaje por consola que me pide ingrese un valor. Ese valor lo ingreso por teclado, lo ingreso por teclado con esta sentencia, variable de tipo scanner que utilizo para ingresar valores por teclado, punto, next int, porque es un valor entero, podría usar next boolean, next double, next line para valores de tipo string. Y simplemente ese valor lo quiero guardar en una variable para después usarlo, mostrarlo por pantalla, lo que sea. Y simplemente con otra muestra, con otra system.out.println, es lo mismo, es con lo que sería en JavaScript console.log, estoy mostrando valores por pantalla, y simplemente digo que el número ingresado es y el número que yo ingrese, ¿no? Para verlo ahí en pantalla. Eso, no sé si quedó alguna duda. Profe, una consulta, perdón. Donde dice escáner teclado igual new, ese new siempre cuando que uno va a ingresar algo por teclado iría. No, se hace por única vez. Esto se hace por única vez porque esta variable de teclado la puedo usar siempre que quiero ingresar algo por teclado. Ah, ok. Tengo que ingresar otro int b, ¿no? Int b. Y yo podría usar b igual teclado punto next int. Y yo siempre la variable teclado la voy a usar para ingresar valores por teclado. ¿Okay? Profe, eso de que era teclado igual new vendría a ser como el constructor del objeto. ¿Puede ser? Si es una definición, no sería un constructor, sería algo parecido, ¿no? Es como instanciar una clase, no instanciar una clase, hacer una variable, definir una variable, es como yo estoy creando el objeto scanner para poder para poder ingresar valores por teclado. Estoy utilizando una variable de tipo scanner que lo voy a usar para ingresar valores por teclado, simplemente eso. Ahí va. No tiene Gracias. otra vuelta. Bueno, eso es un programita sencillo, ingreso de valor por teclado en Java, que también podría hacerlo un poquito más largo si quisiese. Yo acá también les dejo un ejemplo, ¿no? De lo que acabamos de hacer, importarle la librería. Y yo si quisiera podría, no sé, armar un programita que me calcule un año bisiesto, ¿no? Muestro por pantalla system.out.println, calculadora año bisiesto. Pido introducir un año, a igual a teclado.nextInt, y podría calcular un año bisiesto ese, ¿no? Si el resto de dividir a con 4 me da 0, es igual a 0, y el resto de dividir a dividido 100 es diferente de 0, entonces muestro por pantalla. Ven que acá puedo usar los condicionales que estuvimos viendo, todo lo que vimos hasta el momento, condicionales, bucles, se puede aplicar, ¿no? En estos programitas.
en la mayoría de los lenguajes, ¿no? Se puede aplicar. Y simplemente muestro el año tal es bisiesto, si no, chequear que se cumpla la otra condición. Si se cumple la segunda condición es bisiesto, y si no se cumple ninguna de las dos, el año no es bisiesto. Simplemente de esa manera. Un programita, ¿no? Un ejemplo de un programita en Java. Bueno, por cada llave de apertura tiene que haber siempre una de cierre, ¿no? Acá en el BIS le va a marcar. Yo voy a tener, por ejemplo, la public class, voy a tener una llave que abre ahí y va a cerrarse acá. Fíjense que le va a marcar la apertura, siempre que haya una llave de apertura tiene que haber una de cierre. Luego mi programa principal, voy a tener también una llave de apertura y una de cierre. Y así por cada llave que use tiene que haber una de cierre. Bueno, para crear una clase, ¿no? La definición de una clase especifica cómo serán los objetos de dicha clase. Entonces, esto es de qué variables y de qué métodos constarán. Una variable va a constar de diferentes métodos y atributos, ¿no? Los atributos son las variables que voy a utilizar en el programa para la creación de objetos, y los métodos, bueno, los métodos son los métodos, son las funciones, ¿no? Están asociadas a lo que es el concepto de funciones. Entonces, definición simple de una clase, ¿no? Nombre de la clase, llaves, y va todo el contenido que yo quiero tener en esa clase, ¿no? Por ejemplo, acá esta clase public class Java Application. Ya voy a ver qué contenido voy a usar. Todo el contenido que yo quiera incorporar dentro de mi clase tiene que estar fuera del main, ¿no? Entonces, Java Application, y todo el contenido puede estar acá, fuera del main, o cuando termina, o fuera de lo que termina la llave del main, ¿no? O acá, o en este apartado. También si quiero una nueva clase, también de la misma manera, ¿no? Generalmente es, voy a crear una nueva clase, new, Java class, como dice hace un ratito, new class, y ya me va a crear esa clase, ¿no? Esa clase, y el contenido de la clase va a estar acá adentro. Vamos a ver qué contenido vamos a agregar dentro de una clase. Bueno, mensajes y métodos, ¿no? El modelado de objetos no solo tiene en consideración los objetos de un sistema, sino también sus interrelaciones. Entonces, mensaje, los objetos interactúan, ¿no?, entre sí, enviándose mensajes unos a otros. Tras la recepción de un mensaje, el objeto actuará. La acción puede ser el envío de otros mensajes, el cambio de su estado o la ejecución de cualquier otra tarea que se requiera que haga el objeto. Entonces, un método es la manera que un objeto va a realizar ese mensaje, ¿no? Un método se implementa en una clase y determina cómo tiene que actuar el objeto cuando recibe un mensaje. Cuando un objeto A necesita que el objeto B ejecute alguno de sus métodos, el objeto A le manda un mensaje al objeto B. Al recibir el mensaje del objeto A, el objeto B ejecutará el método adecuado para el mensaje recibido. Y ya vamos a ver en la práctica cómo se realiza esto. Bueno, implementación de métodos, ¿no? El método viene asociado al concepto de funciones, ¿no? El concepto de funciones. Los métodos de una clase determinan los mensajes que un objeto puede recibir. Entonces, las partes fundamentales de un método son el valor de retorno, si retornan o no un valor, el nombre, los argumentos, que son opcionales en un método, pueden estar los argumentos entre paréntesis cuando definimos un método o no, y el cuerpo del método, ¿no? El cuerpo del método. Además, un método puede llevar otros modificadores opcionales que van al inicio de la declaración del método y que se analizarán más adelante, ¿no? Los otros modificadores, aparte del valor de retorno, hay otros modificadores que puede llevar el método, en que estos modificadores le vamos a decir si el método es público o privado, ¿no? Si se puede usar de manera pública o va a ser privado. Entonces, los métodos en Java pueden ser creados únicamente como parte de una clase. Cuando se llama un método de un objeto, se dice comúnmente que se envía un mensaje al objeto. Entonces, este podría ser un ejemplo de métodos, ¿no?
Entonces yo podría, y ahora vamos a ver un ejemplo también con un ejercicio, yo podría tener una clase que se llame usuario, ¿no? Una clase. Esto no estoy hablando de clases, estoy hablando de este apartado, public class. No estoy de este apartado, ¿no? De public class, no estoy hablando, ahora estamos fuera del programa principal, del main, ¿no? Estamos dentro de lo que es la clase. Entonces, yo podría tener una clase que se llama usuario, en el que yo le puedo pasar atributos a esa clase. La clase de usuario puede tener nombre, edad y dirección. Son los atributos de mi clase, que son las variables de mi clase, ¿no? El nombre podría ser de tipo string, edad de tipo entero, int, y dirección de tipo string también. Y también dentro de la clase yo voy a definir los métodos con los que voy a utilizar en mi programa principal. Pero los métodos se definen, y los métodos y los atributos se definen fuera del main del programa principal. Se definen dentro de la clase. Entonces, yo puedo tener un método que se llame, bueno, void es que no me va a retornar ningún valor, son los famosos métodos set que sirven para setear un valor, en este caso voy a setear un nombre, es un método que me va a setear un nombre, que le voy a pasar como parámetro o argumento, como lo estoy llamando, un string n, y ese n le voy a asignar el valor de un nombre, ¿no? Va a ser un método para setear un nombre, simplemente. Luego podría tener un método get, que el método get, a diferencia del set, se usa para obtener un valor, por eso va a retornar un valor, que en este caso podría retornar un nombre, por eso va a retornar un string. Fíjense que los métodos que setean cosas no retornan nada, por eso va la palabra void, y los métodos que obtienen a un valor, traen un valor, generalmente tienen un return, y se especifica ese valor de retorno al principio del método. Bueno, get nombre, set edad, get edad, ¿no? Set dirección, podría ser un método, get dirección. Entonces, para mostrarles un ejemplo de métodos, vamos a ver un ejercicio de objetos para mostrar un ejemplo de atributos y métodos. Leandro, te hago una pregunta ahí, volviendo al primer ejemplo que diste. Sí. Que vos habías creado la clase scanner. Sí, ya voy a ver. Sí, Claro, y pusiste system.in y system.out. ¿Esos son métodos de la clase scanner? No, la clase scanner nada más me va a servir para ingresar valores por teclado. La clase scanner es una clase ya incorporada por Java, que si no estuviera la clase scanner yo podría utilizar el código system.out.println, podría ser un método también, pero no es de la clase scanner. Si lo querés llamar con el concepto de método, son métodos que ya vienen incorporados en Java. No hace falta que esté la clase scanner para utilizarlos. Solo la clase scanner me va a venir, la voy a tener que utilizar cuando quiera ingresar valores por teclado. Pero si yo quiero simplemente mostrar mi información, ya podría usar este método system.out.println sin que tuviese la clase scanner. Ah, ok. Están separados. Es propio del lenguaje Java, este método. Bueno, entonces, yo justo estaba... voy a descomprimir un ejercicio que tengo acá. Entonces lo voy a traer, importar a Java. Open Project, precio animal, abrimos el proyecto. Entonces yo voy a tener Java Application, lo voy a borrar, esto lo acabo de crear. Yo podría tener un proyecto que se llame animal, ¿no? Con el package o con un nuevo proyecto, creo que se llame animal, ¿no? Y voy a tener dentro de mi package animal dos clases, ¿no? Voy a la primera,
ven que se llama package animal y el public class va a ser animal. Entonces, esta clase animal va a tener atributos. Todavía no miren los constructores, va a tener atributos de este animal y va a tener creados métodos. Fíjense en que los atributos y los métodos y los constructores, que ya vamos a ver de qué se trata, van a ir fuera del main, van a ir dentro de... Fuera del main, los métodos están acá. Entonces el main, fíjense en que termina, empieza una llave ahí y termina acá. Entonces los métodos y los atributos van a ir fuera del main, ¿no? Entonces yo podría tener atributos y métodos propiamente de la clase animal. Yo después voy a necesitar crear objetos de animales, ¿no? Para tener dentro de mi clase animal, tener objetos de diferentes animales. Pero yo en primera instancia estoy diciendo que voy a crear una clase que se llama animal, con diferentes objetos de animales que todavía no los creé. Y esta clase va a tener atributos, que estos atributos van a ser propios de los animales que yo tenga en mi clase, como van a ser nombre, raza, edad y sexo, no podrían ser. Y voy a tener diferentes métodos, ¿no? Los métodos los voy a usar para trabajar en mi main con estos animales, ¿no? Por ejemplo, sería mostrar nombre, el animal se llama tanto, me va a retornar mostrar raza, mostrar edad, podría incluir también un condicional dentro del método, en el que le digo si la edad es igual a 1, que me retorna el animal tiene tanto, no sé, un año podría ser, y si es diferente a 1, que me retorna el animal tiene tantos años, ¿no? Bueno, un método mostrar sexo, setear nombre, imprimir un método que me imprime a datos, ¿no? Del animal, por ejemplo, mostrar nombre, raza, edad, sexo, dependiendo. Yo cuando quiero hacer referencia a un objeto, voy a escribir el nombre del objeto, punto, y el método que quiero aplicar, que quiero utilizar. Para asignarle un nombre, una edad o a cualquier valor de algún atributo, siempre hay que utilizar el set, digamos, no podemos acceder al objeto de otra forma, ¿no? Sí se podría hacerlo de otra. Ahora vamos a ver cómo le asignamos valores. Sí se podría hacer de otra forma. Bueno, entonces, yo acá lo que quiero que veas es que si yo ahora estoy usando la clase animal, pero si yo tengo otra clase también, dentro de mi package que tengo atributos y métodos que también me gustaría usarlos, en esta clase yo voy a agregar, le voy a decir que esta clase animal va a ser herencia, va a heredar todos los atributos y métodos de cualquier otra clase que quiero usar. En este caso estoy heredando todos los atributos y métodos de la clase animal 2, que los voy a poder usar en esta clase. Y en la clase animal 2 voy a poder usar los atributos y métodos de la clase animal. Entonces estoy con este extends, simplemente extends y el nombre de la clase, donde yo quiero que herede todos los atributos y los métodos, los voy a hacer de esta manera. Bueno, eso por un lado en lo que son atributos y métodos. Ya vamos a ver cómo lo aplicamos. Bueno, luego de definir los atributos y los métodos de mi clase, vamos a tener que instanciar los objetos que yo voy a querer crear y usar en mi programa, ¿no? En mi clase animal en este caso. Entonces, constructores y creación de objetos. Entonces, una vez que se tiene definida la clase a partir de la cual se crearán los objetos, se está en la posibilidad de instanciar los objetos requeridos. Pero en este caso, en Java, instanciar objetos se le dice a los constructores y creación de objetos es lo que conocen la llamada a los objetos. Lo conocen ustedes como la llamada a algo, ¿no? En los que voy a usar la creación de los objetos, lo voy a utilizar en el programa principal y la manera de instanciar los objetos lo voy a usar fuera del programa principal, dentro de la clase. Entonces, para la clase usuario del ejemplo anterior, ¿no? Ya ahora estamos viendo esta clase que tengo acá, del usuario, podemos crear un objeto de la siguiente manera. Se podría crear un objeto que no es más que una variable de tipo
la clase que yo estoy usando. O sea que esta variable USR1 va a ser del tipo usuario, del tipo clase usuario. Ese va a ser el tipo de variable que, al ser del tipo clase usuario, ya automáticamente va a ser un objeto, porque en Java todo es el concepto de objetos. Bueno, entonces simplemente yo digo que esta variable va a ser del tipo usuario y le digo que a este USR1 le voy a asignar el valor, le voy a asignar new usuario. Es para, digamos, le estoy diciendo que le estoy creando un objeto del tipo usuario de esta manera, con la palabra new. Se podría hacer todo junto, ¿no? Usuario USR1 igual a new usuario. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces la primera línea corresponde a la declaración del objeto. Esta de acá, la declaración del objeto usuario. Es decir, se declara una variable del tipo objeto deseado, ¿no? La segunda línea corresponde a la inicialización del objeto. El operador new crea una instancia de una clase asignando la cantidad de memoria necesaria de acuerdo al tipo de objeto. Entonces el operador new va a crear en memoria la clase, la instanciación de este objeto. Bueno, el operador new se utiliza en conjunto con un constructor, ya vamos a ver cómo armamos los constructores, y el operador new regresa una referencia a un nuevo objeto. Entonces, antes del concepto, antes de ponernos a crear un objeto de esta manera, que lo voy a crear en el programa principal, tengo que tener en claro los constructores que voy a usar. Un constructor es un tipo específico de método, está relacionado al concepto de método, que siempre tiene el mismo nombre que la clase y que se utiliza cuando se desean crear objetos de dicha clase. Es decir, se utiliza al crear o iniciar un objeto de una clase. Los constructores múltiples, ya vamos a ver cómo lo utilizamos, son constructores múltiples, son diferentes. Ahora lo vamos a ver, pero si yo necesito, los constructores me van a indicar el tipo de objeto que yo voy a crear. Si yo quiero crear muchos objetos de un mismo tipo, voy a usar un constructor, un solo constructor. Si yo quiero crear diferentes objetos de diferentes tipos, ahí voy a usar constructores múltiples. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Bueno, entonces, una vez que tenemos los atributos y los métodos definidos que yo voy a usar en mi clase, pasamos a armar los constructores. Los constructores van a ser van a venir dados por los diferentes tipos que yo quiera, de objeto que yo quiera crear. Si yo quiero crear nada más un objeto animal que solo tenga un nombre y no tenga ningún otro valor, voy a utilizar este constructor. Se crean diferentes constructores para yo tener posibilidades de ir creando diferentes tipos de animales. No sé, yo quizás quiera crear un animal que solo le paso un nombre, otro animal, no sé, vacío que no le paso nada, otro animal que le paso nada más el nombre y la edad. O sea que los constructores van a venir dados, me van a determinar cómo yo voy a poder crear un objeto. Entonces, en este caso, yo quiero crear un objeto que le pase al animal nada más el nombre. Y yo no creo varios constructores, yo no podría directamente crear un objeto que le paso nada más el nombre. Por ejemplo, si yo tuviera este objeto creado, este constructor creado nada más, un constructor de que yo le paso todas las propiedades, le paso nombre, raza, edad y sexo, tengo este constructor. Y luego en el programa principal yo quiero crear un animal que nada más le paso el nombre y la raza. Si yo tengo este constructor creado, no lo voy a poder hacer, me va a arrojar error, porque yo nada más voy a poder crear los objetos dependiendo los constructores que yo tenga. Entonces, en este caso yo voy a poder crear un objeto que le paso un nombre nada más, un objeto vacío, voy a poder crear un objeto que le paso un nombre y una edad, y voy a poder crear un objeto con todos los atributos, ¿no? Con todos los atributos que tengo. De esa manera, con el constructor yo voy a definir cómo van a ser mis objetos y cómo los voy a crear. Entonces, tengo los atributos, tengo los métodos, tengo definidos los constructores que voy a usar, entonces voy a pasar al programa principal. Paso al main. Entonces, en el main, yo voy a crear objetos dependiendo, digamos, objetos con atributos, digamos, objetos de esta clase, animal,
O podría también crear objetos de la clase animal 2, porque al usar herencia, las dos clases van a estar sincronizadas y van a heredar atributos y métodos. Por eso yo voy a poder crear objetos de esta clase o de alguna otra clase que yo tenga utilizado el concepto de herencia. Entonces, para crear un objeto, simplemente yo le indico el tipo de objeto, que en este caso va a ser el tipo de objeto animal, nombre del objeto, podría ser mascota 1, mascota 2, el nombre que yo quiera, igual a new, siempre la palabra new, nuevamente el tipo de objeto, y entre paréntesis yo lo voy a llenar con los valores que yo quiero que traiga ese objeto. Es como si los inicializaras, ¿no? Al objeto una vez que lo creas. Claro, inicializar, sí, también estoy haciendo las dos cosas juntas en este caso. Y siempre tiene que estar referido al objeto. Entonces yo pude crear un objeto acá que le paso el nombre Firulais, el nombre, el tipo de animal, la edad y el sexo. Yo este objeto lo pude crear así de esta manera porque tengo un constructor con todos los valores, ¿no? Con todos los valores. Si yo no tuviera este constructor, que me le paso todos los atributos, no podría crear este objeto, ¿no? Porque yo tengo un constructor que solo le paso el nombre y la edad, yo solo voy a poder crear objetos de este tipo, que solo le pase el nombre y la edad, ¿no? De este tipo que tengo. Entonces, por cada constructor yo voy a poder crear objetos de ese tipo. Entonces, yo tengo un constructor que, en este caso, le paso solo el nombre al animal, entonces yo, gracias a eso, voy a poder crear un objeto que solo le paso el nombre. Bueno, en este caso lo estoy creando con animal 2. Animal 2 de esta clase. Estoy usando atributos de esta clase, que en esta clase yo debería tener también un constructor que solo le pase el nombre. ¿Ven? Que solo le pase el nombre. Por eso es que lo pude crear. Bueno, le paso el nombre y así con cada uno de los objetos. Por ejemplo, este objeto que le paso de tipo animal, que le paso el nombre y la edad, lo voy a poder crear porque yo tengo un constructor que acá le pasa el nombre y la edad. Bueno, eso es un poquito la creación de objetos. Si después yo quisiera, por ejemplo, mascota 1, una que está instanciada con valores, quisiera, como acá el compañero decía, tengo que usar siempre el método set, no haría falta, yo si quiero cambiarle el nombre a Firulais, le pongo mascota 1, siempre el nombre del objeto, punto, el atributo que yo quiero modificar, en este caso, punto nombre, igual a Pepito, y en este caso, voy a poner otro para que no se confunda con este. Claro. Con el nombre, ¿no? Con el nombre que le acabo de dar. Y podría setearlo de esta manera. A partir de acá, mascota 1, el animal del objeto animal con nombre mascota 1, se va a llamar Carlos, ¿no? De esa manera. Y luego podría mostrar valores por pantalla, ¿no? Por ejemplo, podría mostrar los valores de mascota 1, mascota 2, mascota 3. Acá podría usar un condicional. Por ejemplo, acá hay un valor que para comparar, de esta manera, para comparar strings, se utiliza el método equals, pero yo lo que hice fue, el método equals me va a comparar los strings, ¿no? Strings de un objeto con el otro. Pero el método equals también es case sensitive, o sea que si yo tengo, no sé, un animal que se llama Carlos en minúscula y otro animal que se llama Carlos, pero con la C mayúscula, me va a decir que son diferentes. Pero yo como no quiero que sea case sensitive, y aparte quiero que me compare, además del string, digamos, el método equals ya viene por defecto en Java, y lo compara de esa manera. Pero si yo quisiera que me compare todos los elementos del objeto, que me compare, no sé, nombre, apellido, edad, que no me importa si es case sensitive o no, yo podría modificar este método. Yo puedo con modificar un método que ya está creado,
para adaptarlo a lo que yo quiero que me haga. Entonces yo este método equals, que ya viene predeterminado con Java, lo modifiqué. Lo modifiqué de esta manera, ¿no? A veces se utiliza, acá lo podría usar, que no lo usé, se utiliza la anotación override, @override, para indicar que un método fue sobrescrito. Pero, en este caso generalmente se utiliza para sobreescribir un método, para decir que un método ya, digamos, lo sobrescribo, pero de otra clase. Sí, no sé si me consultaron. Hay gente que quiere entrar. Ruth Borges, sí, decime. Profe, a mí me gustaría ver cómo funciona el programa, porque también tengo algunas dudas con respecto a lo de los objetos. O sea, primero entendí que iban fuera del main y luego como que me quedé ahí como que, o sea, ¿es fuera o es dentro del main? No sé. Todo lo que va, digamos, a la hora de crear los objetos, se realiza dentro del main. A la hora de instanciarlos, que serían con los constructores, se hace fuera del main. Los constructores y lo que serían los métodos y los atributos también se instancian fuera del main. Solo en el main se utiliza lo que voy a ejecutar, lo que voy a usar. Pero todo lo que es instancia del programa, todo lo que yo quiero instanciar, lo voy a hacer fuera del main. Sí, luego lo vamos a ejecutar para que vean los datos que muestra. Sí, lo otro que iba a consultar era, Java es sensitive con respecto a las mayúsculas y minúsculas. Dependiendo del método que utilice. Si utilizo el equals, el método equals para comparar un objeto con otro, sí va a ser case sensitive. Pero yo lo podría adaptar para que no sea, como hice en este caso. Sí, ya por defecto va a comparar algo, digamos, el uso del método equals, que sirve para comparar. Nosotros hasta el momento conocíamos este igual para comparar, ¿no? Este igual me compara valores enteros o valores numéricos. Pero si yo quiero comparar strings, ya no voy a poder usar el igual, sino que voy a tener que usar el equals, el método equals, que se utiliza para comparar strings. Y si es case sensitive, si compara un valor minúscula por uno mayúscula, me va a decir que no es el mismo valor. Entonces... creo que ella se refería a si es un lenguaje fuertemente tipado. O sea, cuando vos vas escribiendo, necesitas hacer gran diferencia entre minúsculas y mayúsculas. No, a la hora de tipear no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Digamos, yo podría crear una variable mascota 1 y después podría escribirla en mayúscula y me lo va a tomar igual. Pero a la hora de comparar, sí. A la hora de Cuando tenés que hacer la llamada a mascota 1, tiene que estar idéntico. Cuando hago la llamada, si yo acá vamos a probarlo si funciona en mayúscula. Buena pregunta. A ver si funciona en mayúscula. Y yo, mascota 1. Sí, exactamente no. Me va a decir que no. No, está bien. No, es exactamente. Es case sensitive para todo. Tiene lógica, ¿no? Mascota 1. Yo, si creo una variable minúscula, tengo que respetar eso, ¿no? A la hora de... Ahí sí me la encontré. A la hora de hacer un seteo o un cambio, tiene que ser minúscula. Sí, es estrictamente para todo. Y tiene sentido, ¿no? Como todo, digamos, si yo creo una variable mayúscula, después si la llamo minúscula no va a ser la misma variable, porque es otro carácter. Bueno, entonces, en este caso, también pasa lo mismo con el equals. Y si yo quiero que no importe que sea mayúscula o minúscula, porque el nombre en sí, si es minúscula o mayúscula, y si es ese mismo nombre, quiero que me lo tome como válido. Entonces, yo lo que puedo sobreescribir ese método, en este caso, y le paso los parámetros, le paso el tipo, que es al tipo de clase animal, un nombre, podría ser mascota 2,
¿no? O generalmente es el segundo valor que voy a comparar. Y yo le digo que en este comparativo me retorna, aparte del equals, me va a comparar solo strings. Entonces yo en esta modificación que hice le voy a decir que además, digamos, que me compare, primero que me diga el nombre, punto, equals ignore case. Este es otro método que viene con Java, que no respeta la mayúscula y las minúsculas. Ignore case significa que no sea case sensitive, que lo ignore. Entonces, que si comparo una mayúscula con una minúscula, me lo tome como válido. Pero, ¿por qué no usé directamente el equals ignore case? Directamente acá. ¿Por qué no lo usé directamente acá? Y listo, ¿no? No lo utilicé porque de esta manera me iba a comparar solo los strings. Y yo quiero que me compare todo, que me compare strings y valores numéricos. Entonces, por esa manera, yo lo que hice fue, mantengo el método equals y le paso los parámetros y le voy a decir que me retorne. Si el nombre, digamos, que se fije, que compare el nombre, que compare la raza y, no todo y, no, y que compare la raza, también, entonces si el nombre es igual y la raza es igual, sin importar mayúscula y minúscula, y ven que acá le agrego también la edad, que es de tipo entero, porque si yo no hubiera modificado esto, la edad no me la hubiera comparado. Y la edad es igual, y el sexo también es igual, entonces recién ahí quiero que me devuelva que el animal es igual, ¿no? Ahí que me indique que el animal es igual. Bueno, eso por un lado. Me muestra los nombres. Y yo podría, bueno, ahora vamos al concepto de over. Bueno, por ahora, si ustedes quisieran ver qué datos me traería, ¿no? Y al tener herencia, cuando yo lo ejecuto, esto hay que tener cuidado porque yo al tener herencia y yo ejecuto este proyecto, también me va a ejecutar los dos. Me va a hacer una comparativo con animal 2 y me va a ejecutar los dos. Entonces yo lo ejecuto y simplemente me va a traer los valores que yo quiero mostrar, ¿no? El nombre de la mascota es Carlos, ¿no? El que de mascota 1, que yo lo modifiqué. La raza de la mascota es canino, la edad de la mascota es 2. La mascota es macho. El nombre de la mascota es Aya, ya también estoy mostrando valores de diferentes objetos. La raza de la mascota es null, me trajo un valor nulo acá por algún motivo, después podríamos chequear qué pasó. Creo que es porque no le asignaste un valor inicial. Podría ser, ahora después lo chequeamos. Bueno, y por último la comparación, ¿no? Los animales comparados son diferentes, porque tienen diferentes valores. Simplemente eso, ¿no? Me está mostrando simplemente lo que yo le estoy pidiendo que haga, me lo está mostrando y comparando un objeto con el otro. ¿No? Simplemente me está comparando de esa manera. Yo acá después les voy a dejar diferentes consultas acá comentadas para que ustedes lo prueben y vayan jugando con esto. También le voy a dejar alguna otra clase, ¿no? Acá para que vean la diferencia entre una y otra. Es muy parecida, tiene básicamente lo mismo. Atributos, siempre a la hora de trabajar con objetos es siempre la misma estructura. Atributos, constructores, métodos y luego programa principal, con lo que quiero que haga. Leandro, consulta, cuando los atributos pueden ser optativos, ¿no? ¿Tiene que haber una forma de escribir que un atributo es opcional o no? ¿Cómo un atributo opcional? Sí, que podés poner el valor o no, para no generar tantos objetos distintos. Sí, podrías ponerle algo así por defecto y después lo llenás, un valor por defecto, y luego lo llenás, o simplemente podría estar sin valor el atributo, pero tiene que haber algo como para poder crear objetos, tiene que tener un atributo, un objeto, y un método, si no, no lo vas a poder crear. Ok. Eso, y vamos a ver, bueno, el concepto de herencia ya se lo expliqué, pero vamos a ver un poquito más en la teoría del concepto de clases en herencia. Bueno, el concepto de herencia que ya vimos en otro material anterior, es recurrente, ¿no? Una estructura jerárquica de clases, o estructura de árbol, lo cual significa que en programación orientada a objetos todas las relaciones entre las clases deben ajustarse a dicha estructura, ¿no? Simplemente, bueno, decimos que acá habla de clase padre y clase hija, simplemente esto es que
cuando yo utilizo el extends y una clase, se transforma automáticamente cuando yo heredo de una clase. Animal 2 sería la clase padre y animal la clase hija, porque yo estoy heredando atributos y métodos de animal 2. Quizás acá, para que se entienda mejor, habría que cambiar un poco el orden de los números, pero es básicamente eso, ¿no? Y la manera de hacerlo es esta, como les comentaba: nombre de la subclase, extends, nombre de la superclase. La clase padre se llama superclase, se le dice, y la clase hija se llama subclase. Bueno, escritura override, van a ver que va a aparecer cuando nosotros heredamos los métodos de una subclase. Yo podría, a la hora de utilizar la herencia, yo heredo ya todos los métodos de esta clase, ¿no? Pero si yo quisiera, generalmente esta notación se utiliza, si yo quisiera modificar un método que ya viene de otra clase, la notación se escribe el override, ¿no? Porque yo sé que estoy usando un método de una clase que ya está predefinido, pero le estoy haciendo alguna modificación. Entonces, con eso le agrego la palabra override, ¿no? Simplemente de esa manera, ¿no? Y cuando le agrego el override, sobrescribe los métodos de alguna otra clase. Bueno, eso sería, bueno, por lo menos por hoy, de objetos. No los quiero sobrecargar tanto. La idea tampoco es meternos tan de lleno con estos temas de objetos, es ver lo fundamental, que sería concepto de herencias, atributos, métodos, constructores, que es básicamente lo que nos va a servir para lo que viene, ¿no? Tampoco me quiero meter con mucho detalle en lo que es objetos, pero con este concepto de que tenemos, ya podríamos seguir avanzando con lo siguiente, ¿no? La idea es, la clase que viene es utilizar Java. La clase que viene vamos a hacer un proyectito que va a durar 2 clases, ya que está, nos vamos a ver el miércoles y después nos vamos a volver a ver el viernes para recuperar la clase de la semana pasada. Como siempre, los que no puedan asistir, ese día no va a correr las faltas. Y ¿qué más les iba a contar? Bueno, la idea es, la próxima clase, hacer una pequeña, con Java y base de datos, un pequeño proyectito con persistencia, y vamos a utilizar directamente la conexión, cómo armamos una conexión con base de datos desde el NetBeans, con JavaDB. Es para que tengan un concepto de cómo hacerlo, y luego sí vamos a pasar, luego de eso, vamos a pasar a hacer un CRUD chiquito antes del proyecto final. Vamos a hacer un CRUD básico con una validación de usuario y clave que me muestre del lado del backend la información. Eso lo vamos a hacer también luego de las siguientes 2 clases, y ahí sí vamos a usar MySQL. Así que vamos a ver ambas opciones. Eso sería por mi parte. No sé si tienen alguna consulta. Profe, ¿cuántas clases de Java vamos a ver? Tenemos hoy la que viene, que es, digamos, es una mezcla. Vamos a ver algo de base de datos también con Java, y son, digamos, 2 clases más. Es que en realidad de acá vamos a ver Java de acá hasta luego del proyecto final, porque, digamos, luego de que veamos Java así puro, vamos a pasar a Java Web. Que Java Web, ya lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de usar el Visual Studio y vamos a empezar a usar el NetBeans con Java Web. Porque Java Web vamos a tener la opción de crear en paquetes y en formato de programación todo lo que son documentos HTML. Y ya lo vamos a tener incorporado para hacer el CRUD con el backend. Así que de Java vamos a pasar a Java Web, así que siempre algo de Java vamos a ver, hasta que terminemos con el proyecto final. Después del proyecto final, creo que este curso, que no se pudo dar el curso pasado, porque llegamos muy con lo justo, pero este curso creo que vamos a tener tiempo de ver quizás algunos otros framework, no sé, framework view, o vamos a ver algunos otros conceptos si tenemos clases, digamos, que estamos bien con las clases. Eso.
Eso básicamente. Bueno, voy a dejar de grabar. Una cosita, una consulta. El método override, o sea, agarra los atributos de la superclase, o Sí. sea, no lo sobrescribe, digamos, como que agrega lo que nosotros querramos agregar a esa clase. Al método. Lo que ¿Al queramos método? agregar al método. Sí, exactamente. No, básicamente lo sobrescribe, pero para la clase donde lo estoy usando. Ah, ahí va. Para la clase que estoy usando, no lo sobrescribe en la clase padre, digamos. Yo estoy sacando un método de una clase que ya está creado y le estoy haciendo una modificación. Esa modificación me van a crear con la clase que lo usé en la clase actual. Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, yo les voy a estar pasando todo igualmente.